Bueno, buenas tardes, doctor Rodríguez Villafañe. ¿Cómo está usted? Un gusto verlo personalmente, ya no es por Zoom. Para mí es recíproco siempre hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Sí, doctor, a ver, veníamos de alguna forma nosotros, como quien dice, como dicen los chicos, colgados del pincel, respecto de algunos discursos que parecen ser no muy consistentes, a veces contradictorios, y cuando uno empieza a desmenuzar e intenta encontrar el verdadero mensaje, dice, estoy al borde de la esquizofrenia. Pero, digamos, esto que se puede decir simpáticamente, en realidad es algo que nos preocupa porque se está hablando ni más ni menos que del futuro de los argentinos. Se han dicho muchas cosas respecto de la negociación de la deuda externa, y me estoy refiriendo específicamente a esto. Usted, en calidad, digamos, de hombre del derecho, ¿qué contradicciones o contraindicaciones, si se quiere, se pueden advertir en esta suerte de mensaje ambiguo, pero contradicciones respecto de lo que es lo justo y lo que no lo es? El tema que planteas es central, porque acá no quieren hacer aparecer que somos un país de incumplidores. Y acá no se trata de incumplir. Acá nosotros no estamos diciendo no pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda que corresponde, que son dos cosas distintas a lo que haría cualquier ciudadano que se va al banco y el banco lo reclama y dice, no, díganme por qué. El año pasado se dio un hecho no cubierto por la gran prensa, que es el juicio popular contra la deuda externa del Fondo Monetario, que tuve el privilegio de integrarlo junto a Nora Cortiña, fundadora de MADRE, Pérez Esquivel, Nina Brugo y Alejandro Berkovich. Lo interesante de lo que parte de ahí es decir, señores, acá nosotros necesitamos una auditoría de la deuda para saber qué se debe y qué no se debe. Y de ahí determinar qué cabe pagar o no, y determinar responsabilidades, porque acá nunca se han determinado responsabilidades. Además, en una realidad tramposa. Y digo tramposa porque siempre se habla de los males en términos genéricos. Es el mercado que ataca este accionar. Pero el mercado tiene nombre. Yo quiero saber qué banco es el mercado, que no está aumentando la deuda pública. ¿Quiénes son los que están detrás? Ahora está saltando con el tema del precio máximo, sí, claro, que está apareciendo nombres propios. O sea, ya no es en abstracto, y aumentó la leche, aumentó la carne. No, estos son. Yo quisiera saber que haya un censo de acreedores, saber quiénes nos están reclamando y por qué. Esto es fundamental, porque a nosotros nos quieren entrampar desde un derecho tramposo. Fíjate que parece una cacofonía. Sí, claro. Entramparnos en algo tramposo. ¿Por qué? Porque por un lado, el mundo y la sociedad nos exige que los gobiernos sean transparentes y que sean no corruptos. Con lo cual, aplaudo a 8 manos. Lo que pasa es que los mismos estados que nos dicen hay que ser ético y que hay que cumplir, cuando operan en deuda, vienen los prestamistas, entre comillas, y necesitan gobiernos corruptos y realidades no transparentes. Todos los acuerdos de préstamos son secretos, nunca se han mostrado, y con cláusulas de impunidad. ¿Esto qué tiene que ver? Fíjese que en este momento nosotros estamos discutiendo entre las condiciones que nos pone el fondo, que nos va a poner una oficina permanente acá para controlar lo que hacemos, cómo usamos el dinero. Ahora, resulta que el fondo tiene inmunidad soberana. El fondo, su documentación y su funcionario. Quiere decir que nosotros estamos viviendo un momento en donde organizaciones ficticias al servicio de los prestamistas están por sobre los estados soberanos propiamente dicho. Al punto tal que fíjate que primero nos hacen resignar nuestra justicia. La mayoría de estos préstamos nos hacen ir a tribunales como el de Nueva York, Griesa, que nos terminó redillando los fondos buitres de una manera cruel, pagando cosas indecibles. O por ejemplo el CIADI, que es un tribunal armado por los propios prestamistas. Ahora bien, la pregunta nuestra sería decir, ¿vamos a ir a nuestros tribunales? Y acá viene el otro problema casi sin solución y doloroso. ¿A qué jueces vamos a ir? No quiero ser injusto, porque el país tiene 5.000 juezas y jueces, muchos de ellas de todas las materias
muy buenas personas, muy serios, pero no es la realidad de algunos jueces y juezas, que por otro lado están formateados con una perspectiva de los acreedores, de la lógica nortecentrista, si podemos llamar. Que eso hace que ni siquiera tengan la habilidad de aplicar el derecho que pudiera estar a favor nuestro, sino a favor de nuestros máximos acreedores. Y voy a decir un tema que en general no se habla. Acá en todo momento se nos dice, señor, pacta sunt servando. Sí. Pacta sunt servando, que significa hay que cumplir los acuerdos. Está bien, pero también hay otra frase en latín que se llama rebus sic stantibus, en la medida que no hayan cambiado las circunstancias que lo justifican. Y eso está en los pactos internacionales también. Y acá nosotros han cambiado las circunstancias. ¿Y cómo han cambiado? Hemos tenido una pandemia en la Argentina y en todo el mundo. Resulta que para los acreedores no hay pandemia, no hay crisis, hay que pagarlo como si todo estuviera normal. Ahora, para nosotros nos hacen realmente arrodillar en circunstancias que la pandemia se vuelve tremendamente injusto. Acá hay que plantear, y vengo sosteniendo, rebus sic stantibus. Bueno, lo que nos dice es contundente. Lo que resta, o que al menos usted nos promueve que nos preguntemos, ¿qué está haciendo el Estado argentino? Bueno, eso no lo entiendo. Salimos a discutir tonteras y no decir, señores, han cambiado las circunstancias. Fíjese un detalle que no es menor. Ahora se está discutiendo esta sobretasa que nos van a cobrar. Fíjese lo hipócrita que es. Dice, a usted le vamos a cobrar una sobretasa. Ojo, no es poca cosa. 2 o 3 puntos más sobre 54.000 millones de dólares. Es muchísima plata. Y no dicen el fondo, le vamos a cobrar porque ustedes deben mucho más de lo que participan en el fondo. Acuérdense que el fondo no es un banco, es un fondo. Sí, sí. Digo, pero escúcheme, ustedes cuando lo prestaron, ¿no sabían que nosotros íbamos a tener un crédito superior a lo que tenemos en el fondo? Resulta que ahora nos sale con que nosotros no vamos a tener que pagar esos intereses, sino agravados por esas circunstancias. Además, ni siquiera nos hemos sentado a ver si se corresponde. El propio representante del fondo, y lo ha dicho Guzmán, el ministro de Economía, ha reconocido que en realidad ese dinero fue para bancar una campaña política del Macri, de Mauricio Macri. Sí, claro. Entonces yo digo, señor, esos no son objetivos a tutelar. Ya pasó en su momento en el periodo del proceso militar, en donde mucho dinero fue para bancar armas para la supuesta guerra que iba a haber con Chile, y después quedó para las Malvinas, cuando ese dinero del fondo no puede ir destinado, por ejemplo, a guerra. Entonces, ahora, el tema del Poder Judicial. Nosotros venimos de ciertas desilusiones muy grandes. Acuérdense el famoso fallo Ballesteros. Sí. Yo digo, es para llorar, porque acá hay una justicia que se tomó 18 años. Después de 18 años dijo, sí señor, se cometieron en el periodo del proceso militar 477 delitos. Ahora, el delincuente y sus socios, que era José Alfredo Martínez de O, y no lo puedo condenar porque ha prescripto. ¿Pero por qué prescribió? Porque se tomó 18 años para decir eso. Entonces, eso es una hipocresía tremenda. El caso de Sturzenegger recientemente. Sí. Ahora, el otro problema que está pasando ahora es que la estructura argentina ha colapsado en lo judicial. Ha colapsado en términos de trampa. ¿Cuándo ha colapsado? Todos estos 5.000 jueces, a la larga, el poder dice, pero yo no me voy a ocupar de este chiquitaje, por ahí algún juez hace justicia, si total yo llego a la corte. Claro. Y en la corte en este momento 3 firmas, 3 deciden. Una de las cuales, Rosenkrantz, como ustedes sabrán, junto con Rosati, Rosati es el presidente, Rosenkrantz es el vicepresidente, llegaron de una manera inconstitucional, propuesto por Pepín Rodríguez Simón, un prófugo en Uruguay. Sí. Ahora, yo le hago esta pregunta. Estas 2 personas que no tienen autoridad moral desde lo legal, son los que deciden. Ahora usted sabe que, oh sorpresa, hace menos de 20 días Rosenkrantz comunicó que a partir de este momento no se va a pactar
en las causas que intervengan empresas propias del estudio en donde él tenía. Sí. Resulta que da la casualidad que ahí hay muchas empresas, entre las cuales está el Fondo Pegasus, que trabaja con Merrill Lynch, que son fondos buitres, y después, detrás de esto, también están las telefónicas, el grupo también Clarín, etc. Oh sorpresa, esos sectores han impugnado y logrado en una Cámara Federal suspender la vigencia del decreto 690, que fue una cosa muy importante que dictó el presidente el año pasado, declarando Internet como servicio público en competencia. Sí. Y a su vez obligando a que no se puedan determinar cualquier precio de cualquier forma. Que no era poca cosa, porque acuérdense que Internet siempre ha sido importante, pero en pandemia se vuelve imprescindible. Usted no puede darle educación a los chicos porque no recibirían, no puede trabajar a distancia. Es tremendo. Estas empresas les ha importado muy poco. Han apelado y han logrado que una Cámara suspenda la aplicación de eso. El propio Estado apeló a esa medida, cosa que la Cámara no concedió, y está en queja tanto el ENACOM, que es el ente regulador de los servicios de comunicación, y el Estado Nacional ante la Corte. O sea, la Corte tiene que resolver respecto a la impugnación de inconstitucional del decreto 690. ¿Cuál es la frutilla de este postre bien armado por los poderosos? Que el propio Estado Nacional, a través de un acto que yo rescato de la Defensoría del Público, pero que demuestra nuestra impotencia, ha comparecido ante la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, para que la Organización de las Naciones Unidas diga que ese decreto es constitucional. Lo cual demuestra que ni siquiera confiamos en nuestra Corte, que tenemos que ir a un organismo internacional para que nos diga algo que debería definirnos nuestra Corte, y una Corte que por qué se demora en no definir la constitucionalidad. Esto es demostrar que el sistema tramposo cerrado, la legislación está armada a favor de los acreedores, la corrupción se viabiliza a través de esos acreedores y el sistema judicial formal está encerrando cualquier alternativa de novedad. Y si nosotros planteáramos el rebus sic stantibus, que lo vamos a tener que plantear, tiene que haber jueces dispuestos a evaluarlo a eso. Acá nosotros llegó un momento en donde decir, no estamos huérfanos de argumentos, estamos huérfanos de quien defienda los intereses del país. Y creo que esa es la clave. Bien, doctor, cuando reflexiona respecto de esto, ¿qué resta hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque da la sensación de que estamos ante una corte que nos humilla per se por lo que representa, por lo que sostiene, por lo que omite y por lo que calla. Así es. Bueno, primero que nada yo propongo que se le haga juicio político a la Corte. Hay que sacar estos 4 magistrados. Muchos dicen, bueno, si el Poder Real lo que quiere que estén ellos. Y bueno, esta es la lucha que hay que plantear. Y además es el momento de ampliar la Corte. Por lo menos en Estados Unidos son 9, se puede llevar a 15. Es importantísimo eso, porque no puede ser que el país esté dependiendo solo de la voluntad caprichosa y coyuntural de 3 personas para decir cosas centrales. Para lo cual tenemos que generar conciencia, para lo cual tenemos que trabajar entre todos, porque este ya no es un problema de un partido político de todo, al contrario, si algo la historia ha demostrado que hay un solo partido en la historia de la Argentina que ha sido coherente en su objetivo desde siempre, que es el partido de la deuda. Desde Rivadavia a la fecha, siempre en todos los procesos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, de golpe de Estado, etc., había un representante defendiendo los intereses de los acreedores. Creo que ahora debe haber representantes representando los intereses del pueblo. Se entiende. Ahora, esto es como que uno, qué sé yo, recorre la historia argentina y sabe de que varios ministros de la Corte fueron presidentes. Algunos de ellos presidentes que endeudaron al país. Y cuando uno dice esto, está bien, o a lo mejor hoy queda, qué sé yo, a ver,
de alguna manera la idea de que, bueno, ningún presidente de la Corte de estos últimos 40, 50, 60 años, y es cierto, ha sido presidente de la Nación y por lo tanto parece ser que no nos endeudó, sí, pero convalidaron con el silencio. Cuando uno ve que vamos camino a ser una republiqueta bananera, porque es el sector principalmente oligárquico y pro negocios, con los sectores que oprimen y que de alguna forma saquean al país, ¿qué es lo que queda por hacer? Porque este señor Rosenkrantz está diciendo de que no se va a apartar en causa de sus clientes. O sea, no es ni imparcial, ni imparcial, ni nada. Es más, no está a derecho, digamos. Pero acá hay una cosa que interesante que lo estás marcando muy bien. Hay un apoyo mediático. Y acá viene un tema que también lo dejo planteado. Nosotros peleamos por una de las leyes más legítimas que tuvo el país, que es la ley de servicio de comunicación, audiovisual. Tuve el privilegio de defenderla ante la Corte, defendí la ley esa. Ahora bien, vino Macri en 2 días y la eliminó. Pregunto yo, ¿cuál es el problema para volver a reflotarla, especialmente en contra de los monopolios? ¿Y cuál es el problema? Hay que preguntar al presidente si es cuestión de, si Macri lo derogó por un DNU, ¿por qué no lo podemos derogar por otro DNU? No derogó todo, derogó la parte esta de los monopolios, que a mí me importa mucho. Segundo aspecto, esa norma está vigente en cuanto al compromiso de respetar el 30% para las entidades sin fines de lucro y cooperativas y mutuales. No se han entregado casi licencias. ¿Y dónde está ese 30%? Y tercero, no existe en el país una ley de distribución de publicidad oficial. Si lo hubiera, habría que dictarla. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá toda esa plata, la gran masa, se está yendo a los medios hegemónicos y solo con un criterio de audiencia que hay que verlo trucho. Miren, nosotros estamos viviendo en este país el colmo. Estamos teniendo monopolio del monopolio mediático. O sea, si el discurso único antes era difícil pero podía tener matices, ahora hay monopolio del discurso único. Lo cual obliga necesariamente al gobierno de decir, señores, yo voy a repartir parte de la publicidad oficial a los medios económicos en función del dinero, a los medios estatales en función de la creación de civismo, pero a los medios de la economía sin lucro en función de la rentabilidad social, a quienes ayuda, a quienes llegan, a quienes les da la palabra. Creo que ese tiene que ser el criterio. Hoy más que nunca, rescatar los medios que hacen a la rentabilidad social. Creo que estas son medidas urgentes y que la puede tomar este gobierno. Le quiero preguntar esto, doctor, ¿qué articulación cree usted que es oportuna realizar, encarar o impulsar en este momento crítico? Porque es cierto, valedero y loable que usted haga esta apreciación y esta denuncia. Ahora, cuando uno impreca, si quiere, de alguna manera, hacia arriba diciéndole al poder, todo esto está ausente o todo esto está mal, parece ser de que nadie se hace eco allí y no lo recibe. ¿Será necesario empezar una nueva campaña de empezar a hablar en los sindicatos, las cooperativas, las universidades y distintos otros ámbitos donde también se discutió la ley federal de radiodifusión? Y digo, porque, como le decía, es contundente lo que usted dice. Ahora, uno ve que hay un montón de voces que advierte esto, cada uno en su materia y con idoneidad y fundamento, pero parece ser de que no acusa recibo el Ejecutivo Nacional o el ámbito dentro del Ejecutivo Nacional, que es el que se tiene que hacer eco de esto. ¿Cómo salimos de este atolladero de quien no quiere escuchar? Y bueno, habrá que seguir gritando, porque justo los medios hegemónicos están haciendo algo peor. Ni siquiera polemizan, claro, porque saben que no tienen argumentos. Hacen lo peor, nos indiferencian. O sea, uno está denunciando cosas con las cuales ellos saben que no tienen la posibilidad de contrarreplicarla, y la clave es que ese tema no existe. Fíjese, nosotros hemos tenido una campaña política apócrifa. Estamos más preocupados por los carpinchos
que por nuestro pueblo, lo cual no quiere decir que no merezcan los carpinchos mi respeto. Sí, claro. Pero acá la agenda mediática ha obligado que estemos ocupándonos de estupideces y no de las cosas de fondo, y acá hay todo un metarrelato, hay que sacar los que se vayan, ya llegamos, no dicen para qué ni cómo, y le regalan a la máquina un espacio que dice yo a la deuda esta lo hubiera arreglado en un mes. ¿Cómo? Endeudándonos más, rifando el país, no dice cómo. Entonces alguna vez tenemos que empezar a decir, señores, ellos ya nos están adelantando que no van a hacer pagar la indemnización en el caso de despido, ya nos están adelantando que va a haber recorte en los derechos laborales, y aún así si no reaccionamos, ¿qué está pasando? Hay que despertar esta situación de adormecimiento de conciencia y de realidad en nuestro pueblo, y que no nos dejen llevar como nos están haciendo llevar con verdaderas mentiras o fake news, como han hecho, por ejemplo, personajes contra los cuales nunca nadie quería hacer nada, como la Elisa Carrió. En su momento dijo, señores, están envenenando a la gente poniendo vacuna. Puso una denuncia penal contra el gobierno porque estaban aplicando la Sputnik. Resulta que ahora está diciendo de que los 100.000 muertos son culpa del Estado porque no tenía vacunas. ¿Quién le dice algo? ¿Alguna vez Elisa Carrió se hace cargo de lo que dice? ¿De la irresponsabilidad que implica? En su momento dijo, yo dije en contra del Sputnik porque no me gusta y no lo quiero a Putin. Pero digo, bueno, lo hubiera aclarado, al menos que es porque no lo quiere, no por desvalorizar una vacuna que está realmente comprobada que es eficaz. Si no hay contra la medicina porque haya un mal médico. Claro, pero además con un lenguaje tramposo. Lo que pasa que, por ejemplo, Elisa Carrió, lo mismo Patricia Bullrich, están acostumbrados a lo que llaman la mentira serial. Sí. ¿Qué significa la mentira serial? Que yo digo la mentira ahora. Cuando el tiempo la desmiente, ya están en otra mentira. Y nos están acostumbrando a una prensa que está acostumbrando a la sociedad a consumir basura. Sí, claro. Entonces, tan así que el Papa llegó a decir que están haciendo coprofilia, o sea que es consumir excremento. Sí. Y yo le digo, esto ha traído en la Argentina una cosa muy grave, que si Goebbels, el propagandista de Hitler, resucitara, tendría que hacer doctorado. ¿Por qué? Porque Goebbels decía, miente y miente que algo quedará. Pero ahora, atento a esta fake news que están acostumbrados los macromedios, dirán, miente y miente, pero no deje de mentirme que me gusta. Claro. Eso es grave. Tenemos que volver a tener conciencia social, tenemos que volver a encontrarnos en una patria querida para todos. Acá la única grieta son los que no quieren nuestra patria. Yo quiero integrar a todos, no desintegrar a nadie, porque acá cuando se hace una canallada, se la hacen a todos. No hay discriminación, salvo los sectores poderosos que están bien, digamos, reasegurados por muchas cosas. Se lo hacen al trabajador del signo que sea. Hay que terminar con eso. Bueno, doctor, aprovechando el tiempo que nos dispensa y, bueno, y la coloquialidad, digamos, que manifiesta, a ver, amerita el momento, le quería preguntar por esto, por lo siguiente. El derecho se escuda detrás de una supuesta asepsia clorada, que no tiene bacterias o no tiene intencionalidad, es como el agua, insípida, inodora e incolora, y al menos esto es lo que nos acostumbraron a que pensemos distintos medios de comunicación y el sistema judicial también, de alguna manera, porque allí reside la posibilidad de distribuir lo justo y el orden. No se ve, a veces cualquier vecino de nuestra ciudad o de cualquiera del país, mira y le parece que eso es normal, que está dado, que es así, nunca se cuestionó si esa supuesta legalidad, porque además está hasta también, si se quiere, emparentada con los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no desearás, no será. No sé si me explico. Tenés que respetar la ley, o estamos con el tema de Dios, el tema de los padres, la familia. Entonces parece ser de que hay una simbiosis entre, es una suerte de Corán occidental, digamos, el Código Civil, aunque se diga que está separado. Hay una historia como que lo junta. Entonces, cuando se ve eso y se vive con naturalidad esa legalidad, y esa legalidad sirve para esquilmarlo al pueblo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son aquellas leyes que usted descubre? Son las que nos meten la mano en el futuro, en los sueños, en la planificación que podemos hacer en nuestras vidas, y que en el presente
nos deja sin hambre, nos deja con hambre, sin salud y sin educación. Por eso es importante la elección del domingo que viene, porque esa legalidad se cambia en un congreso y en donde tenemos que tener los votos para que esa legalidad apócrifa, tramposa, deje de ser ilegítima, que sea el pueblo realmente el que decida, por un lado. Y aún más le digo, tú dices de Código Civil, te digo algo más, las religiones tienen válvula de escape. Yo tengo un trabajo analizado, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, Sí. distintas religiones hindúes, China, que tienen válvula de escape. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había obligación cada 50 años sabático, Sí. perdonar todas las deudas. Sí, claro. Y tenía un sentido, porque acuérdense que en ese momento si usted no pagaba pasaba a ser esclavo Sí. del acreedor. Sí, sí. Nosotros somos esclavos hace 200 años de los acreedores, injustos como pueblo, porque la lógica de la usura es que nunca paguemos para seguirlos teniendo agarrados, y no estamos trabajando la necesidad también de un año sabático, como lo planteaban las religiones, el Corán, la Biblia, etc. Eso para que vea que ni siquiera hasta las religiones tenían válvula de escape para esta situación. Sí. Y nosotros parece que estuviéramos condenados directamente a la usura. El hecho más cotidiano, y lo interrumpo, usted lo ve cuando va a un banco, queda debiendo algunas cuotas de algún Sí. crédito que puede haber tomado para comprar algo que necesita. Los intereses son lapidarios. Ahora, usted es trabajador, lo dejan sin trabajo, tiene que cobrar su indemnización. Por caso, es malo ser autorreferencial. Yo hace 17 años que tengo un juicio con el Banco Nación, todavía no estoy enterado de nada. Y el trabajador, cuando le actualizan, no le actualizan con el interés bancario. Cobra lo que supuestamente serían, si trabajó 3 años, 3 salarios, las vacaciones proporcionales, bla, 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 al salario de hoy. Pero esa deuda que quedó de alguna forma allí, no evoluciona como el interés bancario que así me Pero aplica. le cuento otra cosa cercana, y cercana a usted en Rosario. Vicentín se declaró en quiebra. Sí. El declararse quiebra significa que no paga más intereses y no paga más capital. Pregunto yo, ¿y si nos declararon en default ante el Fondo Monetario, por qué tenemos que seguir pagando capital e intereses? Claro. Estamos pagándole regularmente al fondo intereses. Entonces, decir cómo, cuando se tratan de que nos esquilman millonadas de pesos en el Banco Nación, esos sectores están protegidos. No pagan más capital, no pagan más intereses, han dejado clavados a empleados, trabajadores, a productores agropecuarios. Ahora, cuando se trata de la Argentina, no podemos decir eso, tenemos que pagar aún con la sangre, sudor y lágrimas de nuestro pueblo. Y esta no es una frase copiada a Churchill, que lo dijo en la Segunda Guerra. Que también la copió. La dijo Nicolás Avellaneda, presidente argentino, al inaugurar la sesión, diciendo que la Argentina, para honrar sus deudas, la va a hacer aunque sea sobre el hambre de los argentinos. De los hambres de los argentinos, sí, señor. Entonces, pongámonos de acuerdo cuáles son las reglas. Comprando fusiles para matar paraguayos, digamos. Bueno, casualmente, Bueno, sí. tenemos que convocarnos todos. La verdadera grieta es no unirnos para defender los intereses de nuestra patria y de nuestras futuras generaciones, porque hasta nos han endeudado por 6 generaciones con la deuda que tomó Es más cierto, de 100 años. una palabra que defina la corte, doctor. No existe. Gracias, doctor.